Mis amadas hermanas, Pastora Gladys, mis saludos. Es una honra poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les saludamos desde Florida. Aquí estamos agradeciéndole al Señor por su misericordia. Estoy haciendo la grabación a las 11:30. Bueno, ¿cómo comenzar a hablarles a ustedes? Así como el Señor me ha indicado, lo voy a hacer. Yo prefiero que esto fuera como un conversatorio. ¿Saben qué hermoso es cuando estamos frente a frente, podemos interactuar? Aquí solamente estoy mirando el ojo de esta cámara para que ustedes puedan verme de frente, sin poderles ver el rostro. Esto sí es una transmisión de fe, esto sí es un trabajo de fe porque no les puedo ver. Creo que están allí todas las hermanas que necesitan estar. Y gracias a Dios por esta palabra. Les comparto un poco acerca de cómo nació el ministerio. Ministerio Sanidad para el Alma nació a partir de mi propia sanidad. En el año 1990, yo quedé sola, fui abandonada por el esposo, mi esposo, el padre de mis hijos. 1990. Quedé en las peores condiciones, emocionalmente destruida. Me sentía sin valor. Había mucha aflicción en mí, una gran aflicción. Estaba en una profunda depresión. Tenía odio, resentimiento, amargura. Yo digo amargura porque esto resalta. Entre las cosas que recuerdo, la amargura. Y esta amargura fue a raíz de no perdonar. Yo no tenía perdón en mi corazón. Yo tenía falta de perdón, rechazo y puntos suspensivos. Bueno, cuando yo perdoné a mi esposo y a la mujer que convivía con él, en ese momento, a partir de allí, comenzó mi sanidad, comenzó mi liberación. Después de transcurrido 4 años de estar en esas condiciones, y tenía mis 2 niños pequeños, mayor de 4 años, el menor de 2 años. Ustedes se podrán imaginar esa escena, ¿verdad? Y el escenario. Dice usted, uy, no te imaginas, de verdad no. Podría compartirles el testimonio, enviarles el testimonio para que ahí tengan una idea de cómo el Señor me alcanzó. Y entonces, el ministerio nace de mi propia experiencia de sanidad para el alma. Cuando decimos alma, estamos hablando de la mente. En la mente donde están todos los recuerdos, está el razonamiento, está el pensamiento, la inteligencia, ¿verdad? El intelecto. También cuando hablamos de alma nos referimos a las emociones y a la voluntad. Ese es el alma, ese somos nosotros. Nosotros somos espíritu y tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo como era. ¿Y el alma qué? Tú decides la eternidad de tu alma. Y usted me podría preguntar a mí, hablar de su pasado, ¿no le duele? ¿No siente nostalgia? ¿No le duele hablar de estas cosas que vivió? Porque yo a ti te podría decir con detalle lo que viví
Y tú te pondrías a llorar allá y yo aquí sonriendo. Porque las mujeres también somos más emocionales, ¿cierto? Pero no me duele. La respuesta es no. No me duele hablar de esta situación de mi pasado. Ya no me duele. Porque el Señor sanó mis memorias. El Señor sanó mis memorias. Tú puedes recordarlo. Es como cuando perdonamos. Yo perdono, pero no olvido. Sí, tú puedes recordar aquella situación, pero no te duele. No te duele porque ya lo que hay es una cicatriz, una señal de que hubo dolor, pero que ya no existe el dolor. Sí quedan unas marcas en la piel. Y en nuestra alma, ¿será que quedan marcas? Hay unas marcas también. Este es otro tema. Yo me acojo, mis amadas hermanas, a una promesa de restauración y esperanza que el Señor le da a todo aquel que atraviesa por ese tipo de situaciones de cautividad, de dolor, de desesperanza, de aflicción, de rechazo, desprecio, abandono. Yo me acojo a una promesa dada a un pueblo que estaba a punto de ser destruido por los babilónicos. Pero Dios les estaba anticipando cuál sería su postrer estado. Su postrer estado. Eso lo encuentras en Jeremías 33:6. Justamente es el versículo lema del ministerio. He aquí, dice el Señor, que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz de verdad, una paz verdadera. Es la promesa que a mí me cobija y la cual yo la he abrazado, porque ahora tengo abundante paz. Ya ahora no está la melancolía, la depresión. Por eso puedo hablarte de mi pasado, de mis memorias, porque han sido sanadas. El Señor colocó en mi medicina y me ha curado y me ha regalado su paz. No ocurre así con todos. Tú hablas con personas que han vivido una situación y cada vez que cuentas el testimonio lloran. Algunos dicen, yo lloro de gratitud por saber por dónde el Señor me pasó, ¿cierto? Algunos lloramos y yo también lo he hecho, de gratitud y de que nos toca el Espíritu Santo, de saber cómo Dios obró en nuestra vida, cómo nos cambió. Pero hay personas que todavía lloran porque hay dolor. Conocí a una mujer que ella, cuando estábamos en la adoración, ella levantaba sus manos y ella siempre lloraba. Y decía, cuando yo no lloro en la adoración, yo no siento a Dios, pero era porque había dolor en su corazón. Y tal vez te pasa a ti algo así. Y tú dices, bueno, ¿y por qué yo no siento esa paz verdadera al recordar mi pasado? Si el Señor me dice en 2 Corintios 5:17 que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, tú estás en Cristo y debes permanecer en Cristo para que se complete esa sanidad. No estoy aquí un día y luego me regreso, voy allá, dudo, divago, a veces sí, a veces no. Eso no es estar. El estar es permanecer. Y el permanecer nos garantiza que la sanidad se va a completar. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará si permanecemos en Cristo. Ahí tú aplicas 2 Corintios 5:17, porque esto no es automático. No es que yo levanté la mano, recibí a Cristo hoy y todas mis memorias de una vez se sanaron. Ya yo no tengo dolor, no tengo preocupación, no siento nostalgia. No, tú sientes nostalgia al recordar cómo era tu vida y la de tu país antes de enfrentar esta realidad de una nueva historia en Argentina.
Y tú haces memoria, ay, cuando vivíamos aquella época, o cuando me contaron mis padres o mis abuelos, me contaron que esto era así, así. Y sientes nostalgia y tristeza y tienes. ¿Por qué? Yo te respondo por qué. Porque todavía han sido sanadas tus memorias, tus recuerdos. Permiso. Mientras nosotros no sanemos las memorias, los recuerdos, vamos a sentir nostalgia, tristeza, melancolía y nos podríamos deprimir. Esto toma tiempo. Yo no fui sana de un día para otro. Toma tiempo, al igual que una herida. Una herida en el cuerpo también toma tiempo para ser sanada. Algo similar, ¿no? Lo coloco como una comparación, un ejemplo. Y la herida necesita el tiempo suficiente para ser sanada, ¿verdad? Ahora, se podría sanar mucho mejor y más fácil esa herida si se coloca los medicamentos adecuados, si se cura de manera correcta, si se hace el tratamiento correcto, si se tienen los cuidados correctos, si no se expone a un riesgo, si no se toca continuamente o se lastima, porque si eso sucede, entonces su sanidad va a ser más tardía, más complicada y se podría infectar. Las memorias también, pero ellas no se van a sanar con este medicamento, sino con la palabra. Las memorias se sanan con la palabra, con la oración, con la meditación. La palabra debe ser llevada al corazón, meditando en ella de día y de noche, orando, ayunando, teniendo un tiempo muy cerca de Dios, de manera continua. Es una disciplina diariamente, no es periódicamente. No hacemos un ayuno porque se convoca en la congregación. No me quedo vigilando porque me vino un problema y me vi obligada. Es algo que debemos hacer como una disciplina y así nosotros recibimos la sanidad en las memorias. Una de las cosas que más lastiman son las memorias, mis hermanas, porque los recuerdos atormentan a muchas personas y es allí donde está la batalla más campal en la mente, la batalla que hay en la mente con los recuerdos, y eso nos lleva atrás al pasado, nos estanca. El estar allí pensando en el pasado, en esas memorias, nos estanca, nos detiene. Como le sucedió a un pueblo, y aquí lo tengo. Mira, el pueblo de Israel, siga conmigo ahí, por favor. Vámonos para allá ahora, vámonos. Me quito yo, se quita usted y vamos a mirar al pueblo de Israel. Ellos salieron después de más de 400 años de estar esclavos en Egipto. Ellos salieron libres, salen libres de allí. Pero ¿cómo iban ellos? Llevaban una mente. Yo respondo por usted porque no podemos interactuar aquí. ¿Cómo iban ellos en ese desierto? Libres físicamente, pero su mente cautiva, ¿cierto? Sus memorias no iban sanas. Ellos quedaron atrapados en el pasado. Ellos quedaron estancados allí. Y añoraban lo que ellos comían. Parece que lo que más extrañaban era la comida. Porque dicen que los cristianos no beben, no fuman, no bailan, no hacen esto, pero sí comen. Ellos recordaban mucho, era la comida. Anhelaban esta comida. Gloria al Señor. Regáleme un segundito, conectamos aquí. Y se quedaron estancados en el pasado, y cuando recordaban lo que ellos comían, se ponían tristes, melancólicos, iban por ese desierto quejándose. Pero miren lo extraño, se acordaban de esa comida, pero no se acordaban ni hacían referencia al maltrato recibido, a lo cruel que habían sido con ellos, los capataces, y cómo fueron tratados. Y esa es justamente la intención del enemigo. Aquí hay una perla. La intención del enemigo es esa, mire, él
te hace recordar algunas cosas para que tú te deprimas, te pongas melancólico, te quejes por la ausencia de esas cosas que ya no tienes. Entonces, ¿dónde está la perla? Aquí. Mientras tú estás recordando esos sucesos, te olvidas de los azotes que el enemigo te dio durante ese tiempo. Él mismo te propinó los azotes. El pueblo estaba cautivo en Israel. El enemigo los azotó usando a Faraón, a sus esclavos, utilizando los capataces. Ellos fueron azotados. Pero ellos no decían los azotes que nos dieron. No, la comida que nos dieron. Esto entonces los lleva a ellos y a cualquier persona que esté estancado en el pasado, lo conduce a olvidar la bondad de Dios. Sí. Eso no fue justamente lo que el Señor proveyó para ellos, para que volvieran atrás. No se los dio para que lo tomaran como un argumento para ir atrás. No, misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo que la persona está pensando en esas cosas que ya no tiene, el enemigo le dice, mira, ya no la tienes. Vuelve otra vez a recibirla aquí, en el mundo, claro, tipo del mundo, no Egipto. Mientras tú olvidas lo bueno de Dios, también estás olvidando la crueldad del maligno. Porque el maligno contigo fue cruel estando en el mundo. Fue cruel. Y tú haces, vamos a hablar de los israelitas, ¿no? Ellos hacían memoria de todas esas comidas. Lo leemos en Números, capítulo 11, versos 1 al 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Él oye todo. Y ardió su ira. Parece ser que la queja le desagrada mucho al Señor. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y miren aquí, ahora vamos a entender mucho mejor por qué le decía que hay una perla, porque ellos extrañaban esas comidas y las anhelaban tanto. ¿Por qué? Porque vamos a compararlo con lo que ahora Dios les está dando. Sí, lo que Dios te dio allá en el mundo y lo que ahora tú tienes en Dios. Vamos a ver si los comparamos y dónde estriba la importancia, cuál es la diferencia. Sigamos leyendo. Números 11, verso 2. Al ser consumido uno de los extremos del campamento, entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová. Moisés, ¿qué pasó? El pastor sabe que la clave es oración. Corrió a orar a Jehová y el fuego se extinguió. Maravilloso. Que el Señor ha puesto pastores conforme a su corazón. Él sabe dónde está la clave, la solución. Inmediatamente, antes de cualquier otra cosa, la oración. Y ese lugar fue llamado Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente, verso 4, Números 11, verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Quiénes eran ellos? No solamente salieron israelitas de ahí de Egipto, también se fueron egipcios, también se fueron personas que no eran israelitas y se mezclaron con ellos. Iban en ese grupo. Y cuando estas personas oyen al pueblo de Israel quejarse, dice que ellos también tuvieron el mismo deseo. Cuando tú y yo hacemos esto, el que está alrededor de nosotros, todas las personas que no son cristianas, se van a contaminar. Y tendremos que dar cuenta de esto. La gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, gratis, gratis. Mis hermanas, Pastora Gladys, ¿era gratis ese pescado?
¿Era gratis? Ahora dicen de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Eso era gratis? Sangre salía de sus cuerpos, sudor y lágrimas. ¿Cuántos murieron en esas condiciones? Pero no se acordaban de eso. Para ellos eso era gratis, porque su mente no había sido renovada. Por eso las memorias no habían sido sanadas. Su mente quedó atrapada en el pasado. Y eso los estaba consumiendo, al punto de que menospreciaron ahora lo que Dios les estaba entregando en esa nueva vida, en lo que Dios nos está dando hoy. No podemos comparar lo que Dios nos está entregando en este tiempo con las cosas que vivimos antes, por muy lindas que hubieran sido. Tuve casa, tuve carro, tuve muchas posesiones, tuve dinero, tuve aquello. Eso es de allá, no es de la hora. En Dios hay promesa de restauración. En Dios todo es nuevo. Y quizás cuántas de esas cosas que adquirimos allá fueron de mala procedencia por el estado de nuestro corazón. No porque lo hubiéramos robado, pero nuestro corazón no estaba purificado. Miren lo que ellos dicen en razón de la queja. Dice en el verso 6, ahora nuestra alma se seca, pues nada vemos sino solo este maná. Es decir, estamos cansados de comer siempre lo mismo. Hemos perdido ya el apetito, pues todo lo que vemos siempre solamente es esto, maná. Maná, que es la palabra. Algunos ya se sienten también así, palabra y palabra y palabra. Bueno, el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es toda. Alguna quizá no te gusta, otras tú la prefieres, pero es toda. Hay que recibirla toda. Toda la palabra, todo el consejo de Dios. Y en razón de esta situación, mis hermanas, miren lo trágico de todo esto. En 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo hace remembranza de aquella situación. En el verso 5, el apóstol Pablo nos dice que de la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Por eso quedaron tendidos en el desierto. Para mí no es placentero leerles este versículo. Para mí no es placentero compartirles este mensaje. Yo hubiera preferido, humanamente, compartirles otro mensaje de la prosperidad, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a levantar, te va a llevar a las naciones, todo eso, pero en este momento no es esa la palabra que yo he recibido y debo ser fiel, debo ser obediente. De la mayoría de ellos, dijo el Señor, porque ya sabemos que solamente los de 20 años para abajo, ellos pudieron continuar. Los de 20 años hacia arriba, ellos murieron, quedaron tendidos en el desierto, excepto Caleb y Josué, de esos mayores. Ni siquiera Moisés, y Aarón. Todo esto sigue diciendo el apóstol Pablo. Escuchemos bien, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 11. Todo esto a ellos les sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Está hablando de usted, está hablando de mí. Todo lo que le sucedió al pueblo allí en el desierto, toda esta situación que ellos atravesaron, lo que vivieron y la muerte de ellos, que ahora no es muerte física necesariamente, es espiritual, fue por la queja, por estar estancados en el pasado, no renovaron su mente, anhelaban lo que estaba atrás y no pudieron disfrutar de lo que estaba adelante en la tierra prometida. Y esa es una seria advertencia que el Señor nos da a nosotros, a los que vivimos en los últimos tiempos, para que no nos suceda lo mismo.
El apóstol Pablo estaba interesado en el bienestar suyo y en el mío, para que pudiéramos disfrutar de la abundancia que hay en el depósito del reino de los cielos. Lo que el Señor tiene para nosotros, eso es nuevo. Cuán importante es sanar nuestras memorias. Cuán importante. ¿Qué tan importante es? Es determinante. En Isaías 43, voy a finalizar con este texto bíblico. Aquí, el capítulo 43, el profeta nos dice algo que va a responder esta pregunta. ¿Cuán importante es sanar nuestras memorias? Versos 16 al 19. Así dice Jehová. El profeta está hablando, pero está hablando es el Señor. Obviamente allá hablaba, el profeta era la voz de Dios. Y así dice el Señor. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Le está hablando el Señor, dice el Señor. Ese soy yo, Jehová. Eso fue lo que hice en el camino, en el desierto. No os acordéis, verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Permíteme un momentico, un minuto más. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuáles son esas cosas pasadas? Aquellas cosas que te ocasionan dolor, que tú las abrigas en tu corazón y que incluso tú evocas. Evocar es llamar, ¿verdad? Esos recuerdos y los mantienes allí, que son parte de ti, pero esos recuerdos, como no han sido sanados, te lastiman. ¿Qué hay que hacer? Sacarlo a la fuerza, renunciar a ellos y decir, no, ya yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo. Están ahí, pueden permanecer ahí, pero deben ser sanados. Todas esas memorias deben ser sanadas. La palabra del Señor sana. El Señor nos da la medicina, Él es nuestra medicina y Él nos da abundante paz para que hablemos de todas esas cosas si fuera necesario, pero sin dolor. Sin dolor. Cuando el Señor te dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, ¿será que te está diciendo, mira, cierra tu mente, cuidadito te vas a acordar de esas cosas porque me voy a enojar contigo? No, le está hablando al pueblo de Israel. A ese mismo pueblo, mire, después de tantos años, ahora por medio del profeta Isaías, le está diciendo al pueblo de Israel, no se acuerden de esas cosas de Egipto. No hagan lo mismo que sus antepasados, queriendo todavía lo que estaba atrás. El Señor nos está hablando. Él está interesado en que tú y yo gocemos de completa paz. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor. Nos hace una pregunta al finalizar el texto. Isaías 43, verso 19. Él dice, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esa es la pregunta. ¿No la conoceréis? Claro que sí. La conoceremos porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, Él no las revelará. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y no las revela por medio de su Santo Espíritu. Esas cosas nuevas son para los que están en novedad de vida, son para los que están viviendo ahora en Dios, en lo nuevo de Dios y no estancados en el pasado. Por eso son cosas nuevas para los odres nuevos, para los que han quitado la vejez de la mente,
Efesios nos habla de una iglesia que el Señor viene a buscar, que es una iglesia sin mancha y sin arruga, sin esas cosas viejas del pasado. Otra vez, dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que Él hizo allá con el pueblo de Israel para darle libertad, lo puede hacer también hoy. Igualmente, si necesitas la libertad en tu mente, si necesitas ser libre en tus memorias, si estás batallando con recursos recurrentes que te hacen estar triste, nostálgica, deprimida, hoy es el día para recibir la libertad. Renunciamos a esos pensamientos del pasado que me estancan. Renunciamos a vivir esclavas y estancadas en el pasado y le damos apertura a lo nuevo de Dios. Todas las cosas en Él son hechas nuevas. El Señor cada día nos da algo nuevo y nuevas son sus misericordias cada mañana. A Él le gusta lo nuevo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos das una palabra fresca todos los días. Este maná que tú le dabas a tu pueblo en el desierto era un maná nuevo todos los días. No lo recojan para el día siguiente, no lo guarden. Recojan en la mañana muy temprano, úsenlo en este día y mañana van a recoger el nuevo. Señor, estamos recogiendo maná nuevo porque somos odres nuevos. Y gracias por sanar nuestra mente. Gracias, Señor, por sanar nuestras memorias y darnos un pensamiento renovado. Tenemos la mente de Cristo. Bendigo a estas mujeres. Padre, bendigo sus vidas y te doy gloria, te doy alabanza, te doy adoración. Te doy muchas gracias, Señor, por lo extraordinario que tú has hecho en ellas y por lo que seguirás haciendo, Padre. Te doy gloria y alabanza, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todas ustedes. Pastora Gladys Mabel, muchísimas gracias. Sean muy bendecidas, muy bendecidas. Hasta la próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Ha venido a sanar, ha venido a liberarme, a darme su paz. Su palabra me da vida, sana todo.